Cuando los días se hacen largos es el tema. Gloria a Dios. Salmos capítulo 19, verso 81. Al 88 vamos a leer. Dice así: para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Verso 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no olvido tus mandamientos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los estatutos de tu boca. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Le decía que hablamos mucho de David y nos enfocamos a ver las victorias, los triunfos de aquel hombre de Dios. Y muchos de nosotros quisiéramos disfrutar de las bendiciones que estos hombres disfrutaron. Tener la misma, o es decir, que Dios nos vea de la misma manera como los veía a ellos. Y nosotros recitamos muchas veces los pasajes como el Salmo 23 y decimos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tenemos el concepto y pensamos que como el salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada nos va a hacer falta en la vida. Ahí empezamos nosotros a poner nuestra mente y nuestro corazón, y no está mal, está bien. Nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar precisamente en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender que hay momentos cuando la palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Que en la palabra de Dios va a tener que llevarnos por ese proceso que nosotros muchas veces no queremos vivir. Job, aquel hombre que la Biblia dice que era íntegro para con Dios. A veces nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que era íntegro con Dios, y yo lo creo. Y a veces no cabe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, o no encontramos cómo descifrar que siendo un hombre íntegro, Dios lo tenga que pasar por el proceso más doloroso de su vida. Lo tenga que pasar por el proceso más doloroso de su vida. Nadie quiere pasar el proceso doloroso de la vida. Todos queremos estar en opulencia. Todos queremos estar tranquilos, cómodos. Y de alguna manera, pues en el siglo que vivimos, lamentablemente, estamos llenos dentro del evangelio, o de la iglesia más bien,
de mucho intelectualismo, mucha psicología, y la psicología siempre nos incita a cosas positivas. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios no está llena de cosas positivas. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de advertencias, está llena de juicios, como está llena de bendiciones. ¿Sí me entiende? En esta tarde estamos hablando del Salmo 119, en el verso 81 en adelante. Y si usted y yo ponemos atención a la palabra, encontramos a un David en un momento de esos cuando los días son largos y las horas son interminables. Si estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? A ver qué dice. Salmo 119, verso 81, ¿qué dice? Desfallece mi alma. ¿Por qué? Por tu salvación. Escuchemos a David y por un momento veamos el corazón de David en esta escritura. Esta es una oración, pero una oración que está saliendo de un corazón que sabe qué es lo que tiene para echar mano de ello. Veamos, dice, desfallece mi alma. ¿Sabe qué? Hay una versión que dice, estoy a punto de morir. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Estoy a punto de morir. Y sabe, yo no encuentro a David desesperado buscando a los hombres que tenía ahí dentro del reinado, para que pudieran de alguna manera darle consuelo, porque David sabía que como siervo de Dios, y esto es lo que no sabemos muchos de nosotros, que los hombres de Dios siempre pasan soledad y procesos que no cabe en la mente de un hombre o de una persona. Como un siervo de Dios puede pasar momentos dolorosos que ni la familia, que si tiene esposa, ni la esposa puede entenderlos, porque son el proceso que Dios le da a sus siervos para que puedan ser instrumentos útiles en sus manos. David dice, desfallece mi alma por tu salvación. Es decir, espero la salvación, Señor, porque estoy en una afrenta terrible. Estoy en una persecución, porque si leímos todo el pasaje está hablando de persecución, está hablando de calumnias, está hablando de trampas, está hablando de todo lo que venía hacia él como hombre de Dios. Pero David, teniendo el conocimiento pleno de que en su juventud tenía un Dios poderoso que le daba las fuerzas para pelear por su rebaño, él sabía que ahora, siendo el rey, ese Dios que le daba las victorias allá en el campo era el mismo que le iba a dar las victorias ahora, cuando ya era un viejo, cuando estaba lleno de problemas, cuando estaba lleno de angustias, cuando estaba lleno de enemigos, cuando estaba lleno de hipocresía a su alrededor. Él sabía a quién le iba a dar la victoria. Él sabía a quién le iba a dar la victoria. Pero muchas veces la victoria no llega cuando tú y yo la esperamos. Llega cuando Dios quiere que llegue. ¿Sí me entiendes? La victoria de Dios no llega cuando tú y yo queremos. Llega cuando Él cree que es el tiempo
para que su nombre sea glorificado, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si llega cuando nosotros queremos, nosotros nos alzamos el cuello, y Él no quiere eso. Por eso nos lleva hasta humillarnos, hasta allá donde no podemos, para que su nombre sea glorificado, y de ahí nos levanta y podamos decir: bendito sea Dios, porque me escuchó el Dios de los cielos. Dele gloria al Rey. Por eso, hermano, hermana que estás aquí, tú que pretendes caminar con el Señor Jesús, tú que caminas con el Señor Jesús, no te confundas, no te equivoques, porque Dios tiene procesos que nos va a meter a cada uno individualmente. Procesos que a veces no crees que puedes pasar, pero el Señor sabe de antemano que te va a pasar por ahí. ¿Por qué crees que le dijo a Pedro: Satanás me pidió permiso para zarandearte? ¿Y qué le dijo? Pero no te preocupes, yo he rogado por ti. A ver, para que estés bien, para que te traigan, para que vengan muchos y te defiendan. ¿Qué le dijo? Para que tu fe no caiga. Ojo, ¿qué le dijo? Para que no sufras. Le dijo: yo he rogado por ti, Pedrito, para que no sufras. Le dijo: para que tu fe no caiga. Te van a zarandear como a trigo, Pedrito, pero yo me he encargado de que tu fe no caiga. Mira, mi hermano, yo te he dicho un montón de veces y te lo volveré a decir las veces que sean necesarias: tu fe va a ser la diferencia en toda tu vida que el Señor nos conceda en la tierra. ¿Qué es lo que el salmista tiene aquí donde estamos leyendo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le queda a David? Dice: mi alma está a punto de ¿qué? De desfallecer, está a punto de rendirse mi alma. Pero ¿qué dice? Por tu salvación. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos amados? ¿Qué tenía David? Fe en Dios. Escúchame. Pueda que puedes pasar por el proceso más doloroso de tu vida. Puedes tener, hermanos amados, los conflictos más difíciles de tu vida, que tú crees que ya no sales de ahí. Pero escúchame, lo que nunca debes de perder es la fe. ¿La fe en quién? En la palabra de Dios. Porque cuando estamos en ese proceso, cuando los días son largos, lo único que nos mantiene de pie es la bendita y santa palabra de nuestro Padre Celestial. Dale gloria al Rey si lo crees. ¿Sí me entiendes, hermano? Mas espero en tú. Estoy a punto de morir, ya me cansé, ya estoy, como dicen ustedes los mexicanos, ya estoy harto. Pero aún espero. ¿En quién? Pero aún espero en tu palabra. Aún sigo creyendo que tu palabra es verdad. Aún sigo creyendo que del polvo tú levantas al caído, porque de las cenizas tú restauras, mi Dios, lo que tú quieres restaurar. Aún sigo creyendo eso. Bendito el nombre del Señor. Esos son los hombres y las mujeres que Dios necesita en esta tierra para que le adoren, para que le sirvan y le exalten. Por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los cobardes? Esos que no quieren pasar el proceso de la vida. Esos que quieren irse siempre por la tangente, decimos en mi tierra, no sé cómo dicen aquí, o por la vereda, decimos también en mi tierra.
para no pasar todo el proceso del camino, esos son los que no van a entrar al reino de los cielos. El Señor es claro en decir: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no está hablando de los cobardes de afuera, está hablando de los cobardes de acá adentro. Por eso es necesario entender que David, ¿qué hubiese hecho? David, si era un rey, tenía un ejército a su mando. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? ¿Cuál hubiese sido la salida más viable? Pensemos: equipar a su ejército y mandar a eliminar a cada uno de sus adversarios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Qué hace una mujer de Dios? Esperar hasta el final en la palabra de Dios, hasta que Dios diga. Yo dije un día y lo volvería a decir si es necesario: si he de morir creyendo en Cristo Jesús, que muera. Pero no me voy a salir por el lado que yo quiero salirme, por el área fácil. David dice acá, pero esto me gusta: mas espero en tu palabra. Porque David sabía que lo que Dios prometió y lo que Dios dice en su palabra, eso es veraz. Él sabía que Dios no es hombre para que mienta. Eso significa que Dios no miente. Dios es fiel a lo que dice. Y si Él dijo: yo estaré con vosotros, Él está con nosotros. Y si Él dice: yo te redimí, es porque Él nos redimió. No importa en qué condición estemos, no importa dónde tengamos que caer, el Señor nos redimió y somos su pueblo, su iglesia. ¿Sí me entiendes? Somos su iglesia. Pero pastores, ¿por qué si soy su iglesia, que no tengo que tener abundante comida, abundante vestido? No tengo que traer todo esto y esto. No es eso primero. Acuérdate, esas son las añadiduras. Pero para que esas añadiduras lleguen a nuestra vida, el Señor te va a pasar por el proceso que tú no tienes una idea. ¿Me entiendes, hermano? ¿Es porque es malo Dios? No, es porque Él quiere llevarnos a otro nivel. Amén. Verso 82, ¿qué dice? Desfallecieron mis ojos por tu palabra. ¿Qué más? Diciendo: ¿cuándo me consolarás? Oiga, esto está maravilloso. Anoche yo meditaba en esto. Yo no había leído esta parte, o sí, pero había pasado como cuando se lee el periódico. Pero no lo había leído como lo leí anoche. Y podía ver a un hombre lleno de gloria por Dios, pero en un momento difícil de su vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo no es fantasía. Eso es lo que David está expresando delante de Dios. Aquí hay dos cosas que tenemos que aprender: que cuando nosotros estamos en esa posición, que los días y las horas son largas, son eternas, tenemos que confiar en Dios y tenemos que ir al Dios de los cielos y no movernos de ahí hasta que Él nos levante y nos bendiga. Amén. Mira lo que dice aquí una vez más: desfallecieron mis ojos por tu palabra. Es decir, estoy atento, estoy con mis ojos prendidos, pegados. En el Instagram, ¿en dónde? En la palabra. Esperando, ¿qué dice? ¿Cuándo me consolarás? Buscando el consuelo que necesito en tu palabra, pero no lo encuentro. Casi prácticamente está diciendo. ¿No le ha pasado a usted esos momentos? Que está en tantos problemas, que lee la Biblia y no encuentra ni consuelo en la Biblia. ¿Y cuántas personas creyentes en Cristo Jesús han dejado la Biblia y mejor se van a la cantina de nuevo?
¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús dicen, si así es ser cristiano, mejor hasta aquí llego? Y se están olvidando de que el Señor no va a llevar a vasos de deshonra a su gloria, va a llevar a vasos de honra. Y aunque en la casa del Señor hay vasos de honra y de deshonra, si Él está tratando con nosotros es para que seamos vasos de honra en su presencia. Amén. Pero veamos qué dice la palabra acá donde estamos leyendo, verso 34. ¿Qué dice? 84. A ver, ¿por qué ando 34? Es 84. ¿Qué dice? Porque estoy como el odre al humo, pero no olvido. Wow. Sabe, yo nunca había estudiado tanto del odre como tuve que estudiar anoche. Usted sabe por qué el Señor, usted sabe por qué David dice estoy como el odre al humo. ¿Usted sabe? ¿Sí sabe qué es un odre? ¿Qué es? A ver. El odre es la piel de la cabra, del cabrito o de la oveja, que mataban al animalito y sacaban la piel sin hacerle agujeros. Y esa piel la curtían, la procesaban y luego la cocían de tal manera que no se saliera el líquido. Y en el odre se echaba agua, aceite, leche o mantequilla. Entonces cuando vino, pero para el vino lleva un proceso especial. Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? A Jesús le están preguntando acerca de que por qué sus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan y todos ellos se ayunaban. Y es cuando Jesús dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo rompe el odre viejo. Entonces para preservar el vino, para echar el vino, se necesitaba un odre nuevo. Pero para la fermentación y la mejor calidad del vino, había que ponerlo al humo. Pero no el odre vacío, sino con el vino adentro. Allí estaba la llama de fuego y al odre solamente le está llegando el humo. Pregunto, ¿alguien quiere estar? ¿Alguien soporta estar en un lugar donde está lleno de humo? Entonces, ¿a qué se está refiriendo David? ¿Por qué dice David? Porque estoy como el odre al humo. El humo está ahí, el odre está arriba del humo y está dando vuelta. Y está lleno de vino, el odre nuevo. Pero se le está dando vuelta ahí en el humo para que se fermente y salga el mejor vino. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando David dice estoy como el odre en el humo, se está refiriendo que está pasando por un proceso que él no quiere soportar. Pero está consciente que dentro de él hay algo especial. ¿Y qué es lo especial que hay dentro de él? El Espíritu, la presencia de Dios. Porque David era un hombre conforme el corazón de Dios. Por eso era necesario. Entonces dejó de ser hijo de Dios David cuando estaba por el proceso. No, sencillamente él sabía y reconocía que Dios lo estaba pasando por aquel proceso, pero que Dios
que estaba con él era el que lo iba a sacar de la aflicción, lo iba a librar de sus enemigos, era el que lo iba a proteger. ¿Quién es el que te va a proteger? ¿Quién es el que te va a sacar a la victoria? ¿Quién es el que te ha de bendecir? Es el Cristo de la gloria. Pero para que llegue esa bendición vas a ser necesario pasar como el odre por el humo, para que haya allí en tu corazón y en tu vida una calidad que agrade al Dios de los cielos. Dale gloria a Dios si lo crees. ¿Tú crees que tú y yo agradamos a Dios como somos? No, hermanos, no nos engañemos. Es Dios el que está pasando el proceso en nosotros día a día. Y entre más nos tardemos en reconocer la grandeza de Dios, aún en medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción, de nuestras pérdidas, de nuestros fracasos, más nos tardará el Señor en el proceso. Entre más rápido reconozcamos la grandeza de Dios, a pesar de que me quedé solo, a pesar de que lo perdí todo, sé el nombre de Dios glorificado, dijo Job. Bendito el nombre del Señor. Ese sí sabía por qué estaba pasando por ese proceso. Y él sabía quién era su Dios, que su Dios no dependía, el poder de su Dios no dependía de la riqueza de él, sino de lo que hacía Dios para levantarlo de donde estaba. Eso es lo que está haciendo David. ¿Me entiendes? Dale gloria a Dios. El poder de nuestro Dios no se define por el carro, la casa o el vestido que traigamos. El poder de Dios se define por de dónde nos saca y de dónde nos libra el Señor. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A esperar en Él y a estar conscientes que si Él nos redimió con su sangre, somos propiedad de Él. Amén. Aunque vayas al fracaso, aunque pases por el fracaso, ¿eres propiedad? ¿Quién quiere un fracaso en su vida? Nadie. ¿Usted cree que yo quise un fracaso en mi vida de pareja? ¿Usted cree que yo anhelaba un fracaso? Pero el Señor pasó por ahí. Y lo peor es que no me pasó antes de estar en el ministerio, de tenerme en el ministerio. Me pasó estando en el ministerio. Y tú puedes pensar lo que quieras, porque tenemos una mente que, hermanos, que olvídese. Porque le aseguro que hay quien estará pensando: no, pero ese fue por el pecado de David. No, ahí no está hablando del pecado. Ahí está hablando de sus enemigos, de los que te hacen la vida imposible en tu trabajo, de los que te insultan, de los que te menosprecian, de los que blasfeman contra ti. De eso se está hablando ahí. De los que te abrazan y cuando te das la vuelta hablan de ti lo que tú no quieres escuchar. De eso se está hablando ahí. Pero ¿qué dice David? ¿Qué dice David? Siento que estoy como ¿qué? Porque estoy como el odre al humo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero no he olvidado. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que conmueve mi corazón. Porque ¿qué es lo que no ha olvidado David? ¿Qué es lo único que mantiene David en su corazón? La palabra de Dios. Miren mis hermanos, todo podemos olvidar, pero no olvidemos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si no has pasado, gloria a Dios, y quisiera que nunca pasaras por un proceso difícil de tu vida. Pero si mañana llegara ese proceso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando te quede una mujer o un amigo que te diga lo que le dijeron a Job, ¿qué vas a hacer?
Cruzarás los brazos y dirás: ya estoy perdido. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué? Con todo el Señor me recogerá. Bendito el nombre de Dios. Esos son siervos de Dios, no los cobardes que vemos ahora. Con todo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, el Señor me recogerá. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿sí entiende lo que dice aquí el salmista? Dice: estoy como odre en el humo, ahí pasando el proceso. Ya estoy negro de tanto humo, pero no me olvido de tu palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Tú crees que David estaba orando así como oramos nosotros 5 minutos? ¿Cómo crees que estaba David? ¿Alguna vez has llorado delante de Dios, pero llorado de verdad? Cuando sabes que ya no te queda más que llorar y llorar y llorar en la presencia de Dios. No, pastor, a mí me da vergüenza eso. Por eso estás como estás. Porque si estuviéramos dispuestos a ser humillados, el Señor nos levantaría para gloria de su nombre. Pero lo que no queremos es ser humillados. Y ahora, con tanto mensaje de empoderamiento, peor. La sociedad se está corrompiendo más y más y más. Y está llegando al mundo al límite. Escuchaba al pastor Armando decir en la mañana: en México estamos tranquilos. Él tal vez, pero yo no veo a México tranquilo. Y no lo estoy contradiciendo, solamente lo traigo a la realidad. México está de cabeza. Si quizás estamos tranquilos en el área de que podemos venir y congregarnos, creo que a eso se refiere él, a venir y congregarnos y darle la gloria a Dios. Pero en condición del país está de cabeza. Y te tengo malas noticias: peor se va a poner, porque viene Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? ¿No dice la Biblia que el justo por la fe qué? ¿Qué es vivir por fe, hermanos? A ver, ¿qué sería vivir por fe? Que te digan: bota esa Biblia o te pego un balazo en la cabeza. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías? Pastor, está siendo exagerado. Qué bueno. Quiero ser exagerado esta tarde, a ver si así despertamos a la realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que como somos hijos de un rey, nada tenemos que pasar, ¿verdad? Y se nos olvidan las palabras clave de Jesús para la vida práctica. Le dijo a sus discípulos: en este mundo ¿tendrán qué? Aflicción. ¿Me entiendes? En este mundo tendrás ¿qué? Aflicción. Pero ¿qué más? Pero confiad. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Mira, hijo, mira, hija, en la vida vas a tener problemas con tus hijos. Vas a tener problemas con tu marido. Vas a tener problemas con tu mujer. Vas a tener problemas con tu salud. Vas a tener problemas de desempleo. Vas a tener problemas económicos. Pero confía. Bendito el nombre del Señor. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y yo te dije que todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Bendito el nombre del Señor. Confía, cree que yo vencí al mundo, cree que yo morí en la cruz y resucité al tercer día y estoy en gloria. Cree y pide en mi nombre, entonces será hecho. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? No olvido ¿qué?
pero no me olvido de tus estatutos, no me olvido de tus promesas. Estoy confiando en tus promesas. Casi estoy por morir, pero yo creo que tú tienes tanto poder que puedes levantarme aún cuando esté a punto de morir, porque tú eres Dios grande y poderoso, y para ti no hay nada imposible, Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso, si tú de repente estás en una crisis de desempleo, ok, sufre la crisis, pero no te olvides de la palabra de Dios. Ten fe, porque Dios puede abrirte la puerta para que recibas ese empleo, pero la va a abrir cuando tú realmente mantengas tu fe para con Dios. Estás pasando por un proceso de problemas en tu familia. Crea al Señor. Aunque parece que los problemas más se arrecian, sigue confiando en el Señor y no te apartes. Adora al Señor, busca el rostro de Dios. No te vayas por el primer lugar que encuentres, por el primer camino que se te muestre. No, permanece firme, creyendo que la palabra de Dios se ha de cumplir, porque Dios, tu Dios, no miente y no se arrepiente. Él dijo y Él lo cumple. Amén. Por eso dice acá, el salmista sabía, hermano, lo que era confiar en el Señor. El salmista sabía lo que es creer a la palabra de Dios. El salmista no era de los que andaba ahí a ver si creo o no creo en la palabra de Dios. Voy a creer más en el tarot porque pues esos parece que funcionan. No, Señor. David sabía dónde estaba su confianza y su fe. Él sabía a quién le había prometido que iba a estar con él todos los días de su vida. Amén. ¿Y quién te prometió a ti estar contigo todos los días de tu vida? Nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mantenernos confiando en Él. Cuando veas que no hay posibilidad, mantente confiando en el Señor. Cuando veas que tú oras y parece que no sucede nada, es lo que le está pasando a David. No corrió el Señor a la primera oración. Sí, dijo, ahí voy a salvarte. No, ¿verdad? Para que David diga, me siento como odre al humo, es porque Dios se tardó en contestarle. Y por eso dejó de creer y de confiar en su Señor. No, él siguió confiando, mirando su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Y mire que dice, verso 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿No le suena eso como que ya estaba en un día largo, David? ¿No se le hace a usted esa pregunta como que sale de un corazón que ya sintió que pasó una eternidad? ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Qué más? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿No se le hace que esas dos preguntas salen de lo profundo de un corazón que ya no tiene fuerzas en sí mismo? Que la única fortaleza que le queda es la fe que tiene en la palabra de Dios. Lo único que le queda es la fe en la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo me pongo a pensar en aquellos cristianos que Nerón capturó y los llevó a su palacio y los hizo quemar en el patio de su palacio. Nadie piensa en eso, porque no queremos pensar en cosas feas. Solo queremos pensar en cosas positivas. Pero la realidad de un hombre de Dios y de una mujer de Dios es esta:
el mundo nos va a despreciar. El mundo te va a desechar por la causa de Cristo. Y cuando hablo al mundo me estoy refiriendo a todas aquellas personas que están a tu alrededor. Nadie quiere pasar por eso, pero cuando uno lo pasa, uno sabe quién está con uno cuando pasa aquel proceso. Uno sabe quién es su Dios. ¿Tú crees que David nada más creyó en Dios porque le dio las victorias allá librando sus ovejas? No. David sabía que era ser perseguido por su mismo rey. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Que tu propia gente se va a levantar contra ti en determinado momento. ¿Y qué hace David? ¿Buscar vengarse o defenderse? No. David se mete en una cueva. Y miren, hermanos, si de alguien podemos aprender lo que es amar de verdad, es de David. Porque cuando Saúl, que lo va persiguiendo con su ejército, ¿y para qué lo iba persiguiendo? ¿Para felicitarlo? Porque le había ayudado para recibir paz cuando él tocaba el arpa. No. A ver, en ese momento Saúl se mete a la cueva donde estaba David. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Le aseguro que hubiéramos hecho lo posible para que nos deshacernos de él. Pero David, con todo lo que tenía en su corazón y en su mente, ¿tú crees que no le dolía lo que pasaba? Sí le dolía. Cuando uno de los que estaban con él le dijo: mira, el Señor te lo puso en tus manos. ¿No decimos nosotros a veces así? Es que el Señor me lo puso para que yo lo hiciera. ¿Y será que realmente lo puso para que lo hicieras o para probar tu corazón? No todo lo que aparentemente es para ejecutar es para ejecutar. David allá está al fondo y Saúl ahí pegado con él. Y su gente le dice: mátalo, aquí te lo puso Dios. Y él dice: no, guárdeme el Señor de levantar las manos contra un ungido de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y solo le cortó, ¿qué? Un pedazo de tela para tenerlo como evidencia cuando se presentara delante de él, evidencia de que le había perdonado la vida. Mira, hermano, ¿le dolía el alma? Sí, pero eso no lo llevó a actuar como hombre, sino con todo su dolor lo sujetó todo a la voluntad de Dios. Eso es de valientes. Para el mundo eso es de cobardes, pero para Dios eso es de valientes. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué no lo hizo? Porque ¿qué dice aquí donde estamos leyendo? No he olvidado tus estatutos. Cuando el Señor sabe que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, es ahí cuando su gloria se va a manifestar. ¿Y qué hizo Dios? Por allá Dios puso a Saúl en la mano de otras personas, pero David se mantuvo limpio de sus manos. Bendito el nombre del Señor, porque no iba a ser David quien iba a quitarle la vida a Saúl, sino que iba a ser Dios el que se iba a encargar de Saúl. Bendito el nombre de Dios. ¿Quién se encargará de nuestros adversarios y de nuestras necesidades, de nuestros problemas? El Dios de los cielos, cuando nosotros permanezcamos firmes creyendo en su palabra. Dale gloria al Rey, pero con todo tu corazón. ¿Sí me entiendes, hermano? David dice aquí: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos.
Oh Dios, no hay nada más difícil para el hombre, para la mujer cuando olvida. No hay nada más triste para el hombre y más doloroso para el hombre cuando se olvida de la palabra de Dios. Y eso es lo más delicado, hermanos. Olvidarnos de la palabra de Dios. ¿Y cómo se nota que una mujer y un hombre se ha olvidado de la palabra de Dios? Cuando empezamos a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso. Ahí es donde se nota que el hombre y la mujer está olvidando ya la palabra de Dios. Cuando empezamos a decir, es que yo no lo creo así, yo no lo entiendo así. Tú puedes decir lo que creas, pero la palabra de Dios es firme. Amén. Dice más acá, verso 35 o 34. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? Parece que estaba en el día largo David. Verso 85. Los soberbios me han cavado ¿qué? Hoyos. ¿Quién es un soberbio, hermanos? ¿Quién es un soberbio? ¿Usted cree que dentro de la iglesia hay personas soberbias? Abundamos. Me meto ahí para que no se sienta mal. Abundamos. Mire lo que dice acá. ¿Qué hicieron los soberbios con David? Los soberbios me han cavado hoyos. ¿Para qué sirve un hoyo? Es como una trampa para que caigas, para que resbales, para que caigas, para que pierdas tu fe, para que pierdas tu confianza en el Señor. Que te hacen una cosa por aquí, te hacen otra por allá y otra por acá. Esos son hoyos para que tu pie se vaya ahí y te lastime. ¿Y tú crees que David no está hablando de que le dolía lo que estaba pasando? Claro, porque dice acá donde estamos leyendo, los soberbios me han cavado hoyos, mas no, ¿qué dice? Mas no proceden según tu ley. Está hablando de gente que estaba con él mismo. Pero yo sé que no hacen lo correcto conforme a tu palabra. Cuando habla de ley, es hacer de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra, sino que hacemos lo contrario? Y cuando nosotros hacemos lo contrario, estamos cavando hoyos. Y el Señor Jesús dijo de esta manera: ¡ay de aquel que sirva de tropiezos! ¿Para qué? Para uno de estos pequeñitos. Mejor le fuere ¿qué? Atarse una piedra de molino, una cosa ahí de piedra, y arrojarse a lo profundo del mar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y luego dice: imposible es que no hayan tropiezos. Nos está advirtiendo todavía. Imposible es que no hayan tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sabes qué está diciendo con eso? Hijo, hija, no te preocupes por el que te hace tropezar, que yo me encargo de él. Eso está serio. Porque dice: imposible es que no hayan tropiezos. Van a haber tropiezos. Pero quiero que sepan que hay de aquel quien sirva de tropiezo. Es decir, con eso está diciendo el Señor Jesús: déjenme a mí, que yo me encargo del que los quiere hacer o del que los hace tropezar. Ustedes levántense y sigan adelante. Pero Señor, ¿qué no tengo que hacer algo? ¿No ves que me ofendió? Olvídate, yo me encargo de él. ¿Pero cuándo, Señor? Ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasó un día, Señor, y parece una eternidad esto y no termina. No te preocupes, que Dios tiene el control.
Y Él sabe cuándo lo hará. Y lo hará cuando más creas que no lo hará. Ahí es cuando Él lo hará. Cuando tú creas que ya no hay esperanzas para ti, es cuando Dios se glorificará. Porque David dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo harás justicia? ¿Cuándo? Y luego dice en el verso que estamos leyendo, verso 86: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. ¿Qué dice? Ayúdame, oh Dios. Dice: ayúdame. Toda tu palabra es verdad. Toda tu palabra se cumple. Si Él dijo que van a haber tropiezos, esa palabra se va a cumplir. Se tiene que cumplir. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Con quién? Contigo y conmigo. Ese es el problema que no hemos entendido, que el Señor dijo: imposible es que no hayan tropiezos. Es decir, van a tener tropiezos, hijos. Hijas, vas a tener tropiezos. Pero no te preocupes por los que te hagan tropezar, que esos yo me encargo de ellos. Bendito el nombre de Dios. Y eso sabía David. Por eso él dice acá donde estamos leyendo: todos, dice: sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me echan. Gloria a Dios. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Gloria a Dios. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que contemplar la victoria de Dios. Pero para que haya victoria, tiene que haber una guerra. Para que haya victoria, tienen que haber pérdidas a veces. Pero Dios se manifiesta cuando hay un hombre y una mujer que está dispuesto a perderlo todo, pero no se olvida de que tiene a un Dios poderoso, y que nada de lo que pasa en su vida está fuera de los ojos y del poder de Dios. Si nos hace pasar como el odre por el humo, aún ahí está el Señor. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Los protegió el Señor del fuego. Pero si ellos no hubiesen sido echados al horno de fuego, no estaríamos hablando de la protección de Dios para esos dos varones de Dios. Para que se vea la protección de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas, vamos a tener que pasar por el proceso de los odres sobre el humo. Y ahí es donde Dios se va a manifestar y te va a levantar y te va a dar poder y te va a dar autoridad, y si a Él le place te va a añadir lo que necesitas en la vida, porque Él es Dios tuyo hoy, mañana y siempre. Dale gloria al Rey. Gloria a Dios. Por eso entender que Dios está procesando nuestra vida diariamente es lo mejor que podemos hacer. Dios está poniéndonos en el proceso diariamente. Cada dificultad, cada circunstancia es porque Dios está purificando tu corazón. Y el vino nuevo que Dios quiere derramar en tu vida tiene que caer en un odre nuevo. No puede el Señor derramar su bendición y su espíritu en un corazón viejo que está lleno de hoyos por insatisfacciones, por inseguridad, por dolores o por ¿qué más? Rencores.
¿No puede el Señor derramar su bendición fresca? La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Eso significa que cada mañana tenemos la oportunidad de dejarnos trabajar por Dios para que Él que es el alfarero perfecto, haga de nosotros la vasija perfecta para la gloria de su nombre, y pueda vaciar en nosotros el vino nuevo que tiene para que su nombre sea glorificado. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros entendemos la excelencia que hay en la palabra de Dios, allí descansaremos cuando estemos más agobiados y más angustiados. Por eso, si has empezado este año con problemas y dificultades, recuerda, no olvides que en este año que estamos siguiendo, la palabra de Dios es tu fortaleza y la fe, y con tu fe mirarás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, dijo Jesús, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero creer, ¿cómo? Cuando Lázaro estaba descompuesto, allí es cuando tenías que creer. Si crees que verás la gloria de Dios, aun cuando el cuerpo de su hermano estaba descompuesto, le dice a su hermana María, verás la gloria de Dios. Aun cuando lo imposible llegue a tu vida, para Dios será posible, si tan solo crees. Porque Él dice, si crees, verás la gloria de Dios. A lo mejor no te dará lo que tú quieres y lo que tú esperas, pero todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Tal vez no te dará lo que tú quieres, pero todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados según su propósito. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor nos llamó conforme a su propósito para llevarnos al reino de los cielos. Dale gloria al Rey. Por eso el Señor dice, por eso el apóstol Pablo dice allá en Efesios 6:10, ¿qué dice? Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios. Oh, qué hermoso es Dios. Dice, hijo, hija, fortalécete en mi poder y ponte toda mi armadura. ¿Para qué necesita el soldado la armadura? Para estar en la playa tomándose un coco frío. Cuando el soldado se pone su casco y se pone su escudo antibalas, ¿para qué es? ¿Para qué crees que va así? Para la batalla, para la lucha, porque se va a enfrentar a su adversario. Pero nosotros citamos esa Biblia, pero andamos todos desprotegidos. Y el Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete con toda la coraza de justicia, porque te van a atacar. ¿Ha ido a jugar en esos juegos donde hay que disparar? Haga de cuenta que usted está ahí como el juguete aquel que le están disparando. Nada más que usted es el juguete del Señor. Y el Señor dice, hijo, protégete. Protege tu corazón, protege tu mente. Fíjese que dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Yelmo es el casco.
Y luego así nos va llevando el calzado del apresto del Evangelio. Mantén tu salvación presente en tu vida y predica el Evangelio. Eso es lo que quiere decir. Calzado, el apresto del Evangelio es anunciar. Anuncia. Está siendo atacado, borbandeado mentalmente, pero tú predica la palabra de Dios, porque tú eres salvo y tienes la palabra de Dios que el Espíritu utilizará para darte la victoria.